Radio Navajo. Bienvenidos a Crónicas Siniestras, su podcast de True Crime, el podcast de True Crime favorito. Hemos vuelto, estamos aquí de nueva cuenta, una noche más, una tarde más con ustedes, contando sobre las historias más siniestras y perversas del True Crime, de la historia, de los crímenes reales que pasan día a día y que aquí contamos como historias pasadas. Y estamos aquí de vuelta, yo Roberto Mora, y estoy de nuevo con Nadia Islas como siempre. Nadia, ¿cómo estás? Hola Roberto, hola a todos nuestros oyentes, me encuentro muy bien, me encuentro con mucha, ¿qué te puedo decir? Nostalgia ya será, porque se está terminando una segunda temporada, apenas es la segunda de lo que espero sean muchas, pero pues al final de otra temporada se siente esa nostalgia y pues esas ganas también de atacar este episodio, o estos episodios debo decir más bien, que significan el cierre de esta segunda temporada. Algo intensos, muy intensos están. Y alegría también porque nos han acompañado a través de este viaje y han llegado con nosotros hasta el último episodio de la segunda temporada. Demasiada alegría por eso. Que no es decir poco, llegamos al 13º episodio, que es un episodio doble como el de la primera temporada. Y vaya que qué caso tenemos esta semana, ¿verdad? Exactamente, y creo que aquí es un buen momento, un muy buen momento para hacer nuestra advertencia de que Crónicas Siniestras no es un programa para niños y que ya saben que si son niños menores de edad, si se encuentran con niños o menores de edad, no dejen que escuchen este programa, no es el momento. Y también para aquellos sensibles, muy muy sensibles del corazón o del estómago o de lo que quieran ponerle que sean sensibles, extremadamente sensibles, este episodio es fuerte. Yo creo que es uno de los más fuertes que hemos tratado en Crónicas Siniestras, y eso que aquí tratamos puros temas bastante complicados. Y nunca va a ser un programa para niños. Más bien espérense a crecer y que lo escuchen después. Y sí, este programa, yo creo que ya por el título, si lo están viendo, ya saben más o menos de qué se trata. A los que no, pues sí, advertencia. Y pues nada, aventurarnos juntos a este caso tan horripilante, terrorífico y aparte verdadero que sucedió en la historia de nuestra humanidad. Y pues bueno, para pasar este caso, primero que nada vamos a hacer unas pequeñas menciones, ya que a través de la primera temporada y la segunda han sabido que nos ha estado patrocinando una cervecería local de aquí de nuestra ciudad de Ensenada, Baja California, México. Es la cerveza Síncopa, cervecería Síncopa, excelente cerveza. Unos muchachos que hacen una cerveza artesanal exquisita. Y ahorita nos patrocinaron con una variación de sus cervezas. Nos dieron una Stout, que es la Sirius. También nos dieron una Golden. Y también como una Red IPA, que son las que estamos probando la noche de hoy. Y ampliamente les recomendamos que los visiten en su página de Facebook como Cervecería Síncopa. SYNCOPA. La cerveza y la música se mezclan para traernos esta deliciosa cerveza y la pueden encontrar y la pueden pedir para que se las manden a cualquier parte del país, así que no duden en probarla. Duden. Nosotros vamos a estar platicando este caso, ya que es difícil, pues tomando esta cerveza, así que empezamos con un brindis de Cervecería Síncopa. ¿Qué te parece? Perfecto. Salud. Salud Roberto, salud oyentes, con lo que sea, con cualquier bebida que nos estén acompañando en este episodio, pero si pueden acompañarnos con Síncopa, pues lo van a disfrutar mejor. Están muy buenas y saludos a todos los muchachos de Síncopa. La verdad, muchas gracias. Break para tomar un trago. Pero bueno, ¿qué tal será los pocos momentos de ligereza tal vez en este caso? Sí, ahorita todo relajado, todo Sí, bien. va todo bien hasta ahorita, pero bueno. Este caso, como les comentaba, lo que conlleva, lo que significa es algo bastante fuerte, aunque no a cada paso traiga cada tema que conlleva este caso. No es en cada momento que se mencionan ciertas cosas que suceden, pero el halo de lo que significa y toca temas que pueden ser como trigger warning, como dicen, o tal vez detonadores de cosas como abuso sexual a menores y diferentes cosas relacionadas con esta tortura también,
asesinato, como suele ser. Así que, pues ahí de nuevo la alerta para que no digan que no les comentamos, aunque muchos ya lo han de conocer. Semanas antes de las fiestas decembrinas de 1978, Estados Unidos descubriría al asesino en serie más letal de su historia hasta el momento. El hombre responsable de estos trágicos, despiadados y sádicos actos que afectaron a una enorme cantidad de personas sigue causando intriga y terror inigualables. Hoy, en Crónicas Siniestras, nos adentramos en un final de temporada especialmente escalofriante. El episodio de hoy se titula La sombra de John Wayne Gacy, también conocido como el payaso asesino. La historia, los misterios y la reconstrucción y análisis detrás de los crímenes reales más perturbadores que han acechado e impactado este mundo. Donde la realidad supera a la ficción y los acontecimientos superan a la razón. Esto es Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime. Escucha sin miedo que estamos juntos en esto. Pues mira nada más el caso de John Wayne Gacy, un caso en el que yo siempre me he mantenido al margen. Nunca me he metido a investigar. Sé más o menos sobre la historia, sé más o menos sobre los sucesos, mas no sé realmente las especificaciones. Y es algo que, como te decía, ahorita ya cuando vamos entrando en payasos asesinos es que ya va en serio la cosa. Ya esto es un final de temporada. Y estamos hablando de que a su momento fue uno de los asesinos en serie más letales, más grandes de la historia de este país. Roberto, en su momento, no había habido un asesino más prolífico en la historia de Estados Unidos que John Wayne Gacy. Y pues fue fuente de inspiración a muchas historias aparte. Yo creo que ya hablaremos de esto al final del episodio, pero de entrada sabemos que inspiró muchas historias pues muy famosas, ¿no? Demasiadas, y ya entraremos en eso. Y con prolífico nos referimos, eso suele usar mucho en el True Crime, pero siempre a veces no es por romantizar a los asesinos, es solamente como tal, que fue exagerada la cantidad de estos horrores que cometió y que nunca se habían visto cometidos por una sola persona de esta manera ni registrado en la historia de Estados Unidos a esta fecha. Pero pues me intriga saber cómo comenzó toda la historia de John Wayne Gacy. ¿Cómo comenzó? Pues vámonos hasta el comienzo de todo. Vámonos a un 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, donde nace en esta fecha, este 17 de marzo de 1942 en Chicago, John Wayne Gacy, hijo de John Stanley J. Gacy, que su papá era maquinista en una fábrica, y su mamá Marion Elaine, que era ama de casa. Hasta ahorita todo típico. Hasta ahorita todo va bien. Era el segundo hijo y único hombre de 3 hermanos. Tiene una hermana mayor y una hermana menor. Estaba muy unido a sus 2 hermanas y a su madre. Su mamá le llamaba de cariño Johnny. Y a su papá, John Stanley Gacy, le gustaban los deportes, la cerveza. Tenía una idea de la masculinidad como bastante cliché, tal vez machista incluso, más bien, ¿no? Y cliché, las dos cosas, pero del lado más pernicioso de esto. De hecho, una pregunta rápida. ¿John Wayne era su nombre completo y Gacy era su apellido de parte paterno? ¿Le pusieron John Wayne por el actor John Wayne? Esa es una cosa que se ha visto motivo de controversia porque se cree que su papá era súper fan de John Wayne, que John Wayne cumplía como con estas ideas que él tenía. Sí, como ese machismo. Exacto. Y que le puso pues por John por él, pero también por el actor. Eso okay. se ha visto en muchas fuentes. Sí, yo pensé que era demasiada coincidencia que se llamara John y se apellidara Wayne Gacy, pero ya veo que es como que más bien su nombre es John Wayne y el apellido Gacy. Exactamente. Entonces, porque su papá es John Stanley Gacy. Sí, bastante inspirado entonces en John Wayne. Se mencionan en bastantes fuentes y pues parece ser que sí, porque pues es
es innegable, ¿no? Que es John, demasiada coincidencia. Y bueno, John Stanley Gacy, su padre, era un padre estricto, que realmente quería un hijo para poder hacer estas actividades que tenía ya prepensadas que iba a hacer con su hijo. Trataba de jugar a la pelota en el patio de atrás con su hijo, con Gacy Jr., de ir a pescar, pero a John Wayne Gacy no le gustaban tanto estas cosas. A él le gustaba cocinar, a él le gustaba la jardinería y contrario a lo que se pudiera pensar, le gustaban mucho los animales, adoptaba animales de la calle. Ya verán por qué a lo que se pudiera pensar, o ya lo saben tal vez, ¿no? Sí, ya lo hemos mencionado aquí, que el maltrato animal es algo que generalmente lleva o son conductas iniciales para asesinos, ¿no? O gente que comete este tipo de crímenes. Exactamente, se suele ver en muchos casos que así comienzan, más no en todos. Y esta es una prueba porque se reporta que le gustaba pues las plantas, los animales, cocinar y bueno, seres vivos los podía cuidar. En este caso se puede ver en su infancia al menos. Y le gustaban cosas que eran entre comillas femeninas a la manera de ver del papá. Que claro, esto no es así, pero su papá tenía una mentalidad bastante cerrada en este sentido. E incluso le prohibió hacer este tipo de hobbies que a su hijo le gustaban, porque eran femeninos. Su papá estaba muy decepcionado de él, porque no era el niño que él esperaba, que él quería que fuera. Sí, pues son dos hermanas y él lo que quería era un niño y le salió como que no como él es. No, para nada, no le salió para nada como él es y esto lo decepcionaba bastante. Además, Roberto, que su papá era un alcohólico, era muy alcohólico y era un alcohólico abusador, un alcohólico intempestivo, un alcohólico además, porque el alcoholismo siempre afecta, siempre es malo en las familias, pero él con el alcohol agravaba todas sus actitudes violentas a un nivel bastante extremo. Estaba esperando que llegaras a la parte en la que uno era alcohólico o tenía problemas con esto, con las adicciones. Con las adicciones, con estas personalidades, con estas historias de asesinos, yo creo que no es coincidencia ver en tantos orígenes este tipo de detalles que claro que muchas personas que tienen estos orígenes terminan haciendo grandes cosas muy nobles y no terminan matando, pero tampoco vamos a negar, no creo que sea coincidencia, estos orígenes como un aspecto detonador en estos casos en particular. Y pues bueno, su papá golpeaba a su madre, tenía asustada a toda la familia, era un abusador con sus hijos y en especial con John Wayne Gacy. Abusaba de él físicamente a través de golpes, lo torturaba psicológicamente, siendo cada día con él una especie de bully que tenía a su lado. Su padre era como su bully y le llamaba marica, le llamaba estúpido, le llamaba el hijo de mami. Y bueno, a los 4 años, por ejemplo, se cuenta que John Wayne Gacy tocó algunas partes de un carro que estaba su papá reparando y a consecuencia de este acto inocente que hizo John Wayne Gacy, le pegó brutalmente con un cinturón. Incluso se cuenta que una vez lo golpeó tan fuerte que lo dejó inconsciente. Uno de los amigos de su papá, del papá de John Wayne Gacy, abusó de él sexualmente. Y él nunca le dijo nada a su papá, ni a su mamá, ni a nadie, porque tenía miedo de que su papá se enterara y que lo golpeara, que se enojara con él. Que lo recriminara a él en vez de a su amigo, que fue el que hizo eso. Exacto, y como él confiaba en este amigo, cuando lo invitó a ir en un paseo en carro, él aceptó ir con el amigo de su papá, pero abusó de él y eso se repitió en múltiples ocasiones en las que él no pudo decir nada a su familia. Y bueno, contrario a esto, tal vez con un poco de luz en esta vida que hasta ahorita ya se está poniendo. Iniciamos tranquilos, ¿no? Iniciamos con paz, pero se empezó a poner oscuro. Duró muy poquito la tranquilidad. Exacto, pero en medio de todo esto había la luz que para John Wayne Gacy pues era su mamá y sus hermanas, porque su mamá era muy dulce con él, lo quería mucho, incluso una de las maneras que tenía de darle confort era, ante todo el abuso que sufría, era la comida, le daba comidas deliciosas que a él le gustaran y entonces desde muy temprana edad fue acumulando unos ciertos
peso extra, si se puede decir, pero su mamá trataba de su manera de reconfortarlo, de ayudarle, porque lo quería muchísimo, pero a pesar de esto, a pesar de lo dulce que era conocido que era sumisa y no ponía el límite ante el abuso que era aplicado a sus hijos, no se iba ni ponía un límite. Solo hubo una ocasión en la que se fue porque John Stanley Gacy la golpeó de la nada, tan fuerte que le sacó volando el puente que tenía un trabajo dental en los dientes, como que sostenía algunos repuestos de dientes, se lo sacó volando de un golpe. Y cuando eso sucedió, se fue de la casa con sus hijos, lo abandonó al señor, agarró valor y se fue, pero después de unos días volvió. Y todo continuó como si nada, causando una gran confusión. A los ojos de los hijos pasa esto, todo está como si nada. Después, esto es el amor, ¿qué pasa? Esto es normal, ¿qué sucede? Creó una gran confusión, un problema muy grave el hecho de que ella no pudiera dejarlo, pero sin embargo es difícil, no se puede tan sencillo, no debemos apresurarnos a señalarla, culparla. Está en una situación complicada y aparte era otra época en la que además ella también, pues cuando se fue no tenía, era ama de casa, batallaba cosas económicas, había algunos estigmas al respecto y además tal vez la relación codependiente que tenía con su marido. Sí, aquí no venimos a juzgar a nadie y no la culpamos, pues las situaciones se le presentaban así, ella tomó esas decisiones y pues ni modo, siguió en una relación pues abusiva. Y mucha gente es víctima de volver a caer, aunque sepan que no es bueno para ellos, pero sienten que están obligados a volver a ciertas situaciones que no les convienen solo por tener en consideración tal vez a los hijos y cosas así. Pero bueno, al parecer esta señora volvió con un padre abusivo que desde el principio empezamos con la historia y todo bien. John Wayne Gacy era un muchacho alegre y que le gustaba cocinar. Y nomás entró su papá a la historia y horrible, ¿no? Un verdadero desastre, un verdadero horror en esta casa familiar. Gracias a este señor que no atendía el que sea, que aquí no es lugar para pensar qué problema sería el que él tuviera, pero no atendía su situación mental y se llevó a su familia entre las patas y su mamá, pues en la situación en la que estaba, con lo que contaba en el momento, sus capacidades, como bien dices, que ella tenía, no se puede juzgar, no podía hacer más, o no hizo más, tal vez podía, pero esta es la historia que pasó. Y bueno, un día, John Wayne Gacy se desmayó mientras jugaba con sus amigos, entonces lo llevaron al hospital y supieron que tenía un padecimiento congénito del corazón. Entonces menos podía hacer deporte. Ahora ya no podía hacer deporte nada porque literal sí corría mucho y esto al saber este padecimiento no podía estirarse para tratar de hacer más deporte o tratar de alcanzar esa meta porque corría riesgo su salud. Y luego en otra ocasión jugando también un columpio le golpeó muy fuerte la cabeza, muy fuerte, que se desmayó prácticamente. Y Roberto, es otro punto muy importante, además de que seguimos viendo que la vida de John Wayne Gacy hasta el momento es verdaderamente triste, que no por eso vamos a perdonar lo que va a venir después, pero algo que se ve en muchos asesinos en serie es estos golpes en la cabeza. Que hay teorías sobre cómo estos golpes en la cabeza detonan de alguna manera algo, porque se ve una y otra vez. Que incluso con el caso de un deportista muy famoso también, que no vamos a mencionar el nombre porque igual después platicamos sobre eso, pero que se hace un estudio incluso porque todas estas situaciones, estos pensamientos y estas acciones las hace después de traumas en la cabeza, ¿no? Sí. Ahondando más en la investigación, pues te puedes percatar que estos daños en la cabeza, en el cerebro, estas contusiones que se hacen tienen mucho efecto también en las acciones consecuentes. Y este es un caso que junta todo, se me hace, ¿no? Entonces con estos golpes en la cabeza, con su historia familiar, pues nos vamos a ir a algo que suma todas las partes de todo esto. Junta varias cosas que se ven frecuentemente en los orígenes de los asesinos y este caso misterioso que mencionas definitivamente lo tienes que traer aquí a Crónicas Siniestras. Ese lo voy a narrar yo.
Ese lo vas a narrar tú. Y porque sería un excelente caso de estudio literal sobre esta teoría o este pensamiento que se viene manejando sobre la relación entre los golpes en la cabeza y ciertos actos posteriores de violencia. Pues bueno, él le golpea en la cabeza un columpio, pero no se queda solo en esta anécdota para como reafirmar esta idea sobre los golpes en la cabeza y posibles acciones posteriores, sino que también este golpe que le pegó tan fuerte, Roberto, desgraciadamente hizo que John Wayne Gacy tuviera un coágulo en el cerebro. Literal un coágulo. Literal un coágulo en el cerebro. Y esto tardó mucho en ser detectado, pero mientras esto pasaba, cuando él estaba ya hacia la adolescencia, en todos estos años previos a la adolescencia, incluso algunos de la adolescencia misma, él tenía pérdidas de conciencia o blackouts de la nada. Y esto era algo muy traumático para él. También no le ayudaba nada en la escuela, no le ayudaba nada a su autoestima ni a su sensación de seguridad, porque de pronto tenía unos blackouts que hacían que perdiera la conciencia y no sabía cuándo ni cómo. De pronto, ¡pum!, perdía la conciencia. Le dieron medicamentos cuando ya supieron que estas pérdidas de conciencia, pero después de años de padecerlos en momentos así azarosamente, al azar, en diferentes, no sabía cuándo, a veces más constantes o a veces es más espaciados, pero no sabían por qué. Cuando supieron que era por este coágulo que le descubrieron, le dieron medicamento, y mientras estaba en tratamiento, su papá decía que él era un marica que estaba fingiendo todo. Ya me imaginé el papá, imagínate, y después de todo este tipo de cosas, como que quiere que su hijo haga deporte, que hagan cosas masculinas, y pues su hijo salió como salió, pues. Y el papá, yo me lo estaba imaginando, ahorita que estás diciendo todo eso, me lo estaba imaginando de la mente del papá y decía, no, hombre. Ya valió, ¿no? No, este pinche chamaco. Sí, de la mente enferma de este papá, pues definitivamente esto selló para siempre la personalidad nada deportista de John Wayne Gacy. Y pues el papá, desilusionado y diciendo que fingía mientras su hijo sufría esta condición. Y bueno, aparte John Wayne Gacy se unió a los Boy Scouts, que tampoco no sé si lo vea también su papá, no lo sé, pero en 1954 se unió e hizo un muchacho llamado Barry Bonchelli, que no lo mencionan en muchas fuentes que investigué, pero en una sí. Incluso él después él es entrevistado, y habla un poco sobre su relación que tiene con él, y al parecer mantuvo una amistad por un buen tiempo. Todavía después de los Boy Scouts. Después, ajá. Porque después es mencionado en otra fuente, en unas entrevistas, que su amigo, y mencionan el nombre y parece ser que es el mismo. Entonces, no es muy mencionado, es un dato extra que les quiero aquí otorgar, pero se me hace importante ver que, por ejemplo, sí, eso también a veces no va con muchas líneas de otros casos que veremos, pero sí tiene un amigo, digamos, que cercano al que le confiaba sus cosas. Y bueno, John Wayne Gacy comenzó también a hacer otras cosas que ya eran un poco más preocupantes, no nada más para su papá en su mente enferma, sino para toda la familia, actitudes raras que no comprendían, como por ejemplo, descubrieron que se estaba robando la ropa interior de su mamá y que se la ponía a escondidas. E incluso se dice que frente al espejo se maquillaba con la ropa interior de su mamá, se la ponía, después la escondía, la enterraba para que nadie descubriera que él la había agarrado. Lo que muestra, Roberto, claramente aquí, o lo que se sabe, se dice con claridad, es que en este momento, o desde este momento, a esta temprana edad, John Wayne Gacy estaba teniendo unos problemas o conflictos internos con su sexualidad bastante intensos. Entonces, a esto, su papá sellaba toda posibilidad con literal decir que prefería verlo muerto a que su hijo fuera un homosexual o un marica. Cuestión que, pues, Gacy estaba Creo que ya no puedes decir tanto la palabra marica. Perdón, es el papá de John Wayne Gacy, no soy yo. Pero entonces, si él quería descubrirse a sí mismo, pues, olvídalo. O sea, él no iba a tener oportunidad. No tenía oportunidad por ese lado, ¿no? Entonces, una vez también se cuenta que el padre golpeó a Gacy, y es horrible porque lo golpeó además
cuando estaba en la adolescencia y lo golpeó brutalmente frente a un amigo que estaba de visita de la nada. Solo llegó mientras ellos estaban platicando y llegó a golpearlo brutalmente frente de su amigo. Dice su amigo que fue uno de los momentos como muy terroríficos que vivió al ver esta golpiza. Y bueno, eso es algo que dice esta persona que vio, que lo golpeó directamente. Y bueno, a pesar de todo el abuso, Gacy mantenía estos cuestionamientos y dudas que tenía sobre su sexualidad, sobre encajar, sobre los amigos, sobre qué pasa con mi papá, sobre todo esto. Lo mantenía como escondidas porque él quería encajar a pesar de todo esto en lo que su papá esperaba de él. Él deseaba desesperadamente, casi más que nada, la aprobación de su papá. Así que en cuanto pudo, comenzó a salir con niñas. Cuando era jovencito, niño-adolescente, trataba de ser como su papá quería, pero en la escuela, por ejemplo, cuando yo intentaba tener otra personalidad, ya más en la prepa, en la secundaria pasando prepa, le hacían bullying porque era gordito. Le hacían mucho bullying y además le hacían bullying por su padecimiento del corazón. Así que no podía ser tampoco en la escuela el macho alfa y por ese lado ganarse el amor de su papá. Olvídalo, tampoco lo lograba y lo deseaba desesperadamente. Y ustedes dirán, y yo diré, y todos diremos, él mismo ha de haber dicho en su mente, y yo a lo mejor, ¿por qué desear tanto la aprobación de un hombre como él, de mi papá, que claramente es un hombre cerrado, que no tiene la razón, que más bien yo debería querer alejarme de él? Pero es difícil no desear la aprobación de los padres, así que en esta situación se encontraba John Wayne Gacy. Sí, pues te dejas caer en el remolino de sentimientos de querer agradarle a tu papá, tu figura paterna, pues. Que de seguro él también de niño veía que su papá no estaba muy bien y si hacía todo ese abuso. Pero de todos modos, pues su papá, no podemos juzgarlo por eso. Era la figura que tenía enfrente de él de la persona adulta, de la persona en cargo, la que mandaba, la que decía, se expresaba. Y pues John Wayne, este chamaco que iba a saber, pues, ¿no? Que su papá era una escoria. Muy fuerte. Exactamente, muy fuerte, muy triste, te rompe el corazón. Y contrario a muchas otras, tal vez, tendencias de gente que se dedica al true crime, yo creo que, pues, no, es imposible no sentir tristeza por la infancia que tuvo John Wayne Gacy. No creo que ningún niño merezca este tipo de abusos, este tipo de vejaciones. Sí, recuerden que estamos hablando ahorita de un chamaquillo, pues, y no podemos decirle mal a un chamaco. Ojalá pudiéramos viajar en el pasado y hacerlo sentir bien, ¿no? Sí, y tal vez, y aquí es una de las cosas que les vamos a dejar a los oyentes para que nos comenten, porque no está claro, ni la ciencia lo tiene claro exactamente, pero tal vez si hubiera tenido una familia diferente, tal vez lo que viene después no hubiera pasado. No es seguro, más tal vez. Pero ya veremos, y hemos visto casos de gente que también no tiene ese tipo de antecedentes y terminan haciendo cosas también siniestras. Exacto, por esto es un tema tan complejo que no tiene respuestas fáciles y lo dejamos abierto desde ahorita para que opinen. Nosotros nos va a dar mucho gusto leerlo sin importar lo que cada quien opine. Y bueno, su papá en un momento dado, cuando ya era más grande, cuando ya era literal un adolescente que estaba en prepa, le compró un carro. Le ayudó a comprar un carro a lo que él iba en pagos, írselo dando lo que su papá habría puesto. Y pues esto suena muy bien, suena como algo clásico tal vez más en Estados Unidos con los hijos adolescentes. Aquí no se ve en cada familia, es dependiendo cada quien, pero allá es como tal vez algo hasta más clásico que se hace. Pero el papá usaba este hecho para controlarlo. Oh, o sea, sí. No podía ni una, ¿no? Hasta ahorita el papá no tiene ni una. Porque de hecho cuando dijiste que le compró un carro dije, bueno, o sea, tal vez tuvieron sus momentos, pero ya me dijiste, lo usaba más para manipulación, tal vez un poco causar remordimiento. Sí, o sea, para decirle, por ejemplo, ya me voy en mi carro. Tu carro, si no lo has pagado, no sirves para nada, eres una basura, es mío. O para no prestárselo cuando fuera algo que él quisiera hacer a fuerzas, ahí no dejarlo ir cuando le había dicho que sí. O incluso le quitaba partes del carro
que era como el señor le sabía a los carros, le quitaba partes que eran necesarias del carro sin que John Wayne Gacy se diera cuenta. Y entonces no le decía, y cuando él se quería ir a un lugar, a la escuela, a una reunión o lo que sea, o cuando quería ir de la casa en su carro, pues no arrancaba. Y ahí lo ves horas tratando de descubrir qué pasaba porque le había quitado. Eso ya está como que bien rebuscado, además de violento. Pero bueno, él... Ya esto del carro en varias fuentes se dice que ya fue como él empezaba a tener más independencia en cuanto a ya era más un joven que estaba a punto de iniciar su proceso a la adultez, o todo esto está iniciando su proceso en la adultez más bien, se quería alejar de su padre. Quería salir de esta situación, así que se fue a Las Vegas. ¿Todo esto en qué ciudad estaba pasando? Estaba en Chicago. Ah, Chicago, sí. Y se fue a Las Vegas. Que queda muy lejos de Chicago, queda al otro lado del país. Pues se fue a Las Vegas y así se hubiera ido lo equivalente de Ensenada a Tijuana o el equivalente a 1 hora o 2. Para él el paso emocional de hacerlo era grande. Y bueno, aquí hay una de las cosas que dicen mucho de la personalidad de John Wayne Gacy, que se dicen mucho en las fuentes, que se mencionan como un punto clave para que entendamos un poco más la mentalidad o cómo era esta persona. Es que él, al parecer, y la anécdota se cuenta ligeramente diferente en las diversas fuentes, pero vamos a decir el hecho como lo importante de esta anécdota. Él va a atención médica para tratarse algo que se enferma, no queda claro qué le pasa, pero no tiene dinero para pagar. Y no es una cuenta tan grande, pero no tiene el dinero para pagar. De hecho, es una cuenta bastante pequeña. Entonces, platicando con las personas del hospital, no solo logra que le den la atención y que ya le dieron la atención y que no le cobren, sino que consigue un trabajo ahí como conductor de una ambulancia. Órale, pues ¿qué clase de discursos habrá aventado para convencerlos de que lo ayuden y aparte que le den trabajo? Exactamente, que le perdone la deuda y que le den trabajo, que lo paga con su primer sueldo, que etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, empieza a trabajar con una ambulancia, lo convence, o sea, los convence más bien, pero al darse cuenta que él no tenía los papeles necesarios para este trabajo, por ejemplo, no tenía el título de la prepa. No lo pudo terminar la preparatoria porque tenía muchas ausencias por su periodo con los blackouts, por la situación familiar que tenía. Aunque se dice que John Wayne Gacy era una persona bastante inteligente, no era tan aplicado, pero era inteligente como para pasar la prepa bien, pero no lo tenía el papel y seguramente era necesario para este trabajo, y al darse cuenta de que no tenía los papeles, pues lo quitaron de esta función. Pues despedido. No, lo pusieron a trabajar dentro... lo pusieron a hacer otra cosa. A otra cosa. Lo pusieron a trabajar dentro de la morgue, como conserje dentro de la morgue. Oh, ok. Este sería un lugar en el que John Wayne Gacy descubriría algo que a él mismo le impactó bastante. Porque bueno, aquí precisamente se impactó al ver el cadáver de un muchacho joven. No sé, se cuenta que de menos de 17 años o 17 para abajo, lo cual hizo que en su cabeza crecieran ideas e incluso llevar a cabo acciones como hacer ciertas cosas con el cadáver que no quedan claras, entre ellas acostarse a un lado de este cadáver y acariciarlo. Y realizó estos actos extraños con este cadáver, hecho que al mismo tiempo, como les digo, afectó profundamente a Gacy de modos totalmente inesperados. Tanto que después de este hecho, se regresó a vivir a la casa de su familia. Y con esto nos vamos al primer corte. Crónicas Siniestras, un podcast de True Crime, es una producción de Radio Navajo para Navajo Records para el mundo entero. Encuéntranos y síguenos en Spotify y Apple Podcast como Radio Navajo, y síguenos en Instagram como @crónicas.siniestras para detrás de cámaras, datos extras y simplemente para estar más cerca. De vuelta en Crónicas Siniestras, después de corte informativo de parte de Navajo Records,
Les recordamos que estamos bebiendo la cerveza Síncopa, una deliciosa Stout y una deliciosa Red IPA. Gracias a nuestros patrocinadores. Y volvemos a la historia. Estamos en la sombra, el caso de John Wayne Gacy. Pues ya hasta ahorita estamos ya en su adolescencia, quizá más pasada, ya entrando a una adultez joven, en la que pues vemos el pasado de John Wayne Gacy, cómo fue el único varón en una familia de 3 hijos, a la cual su padre tenía mucho resentimiento de que quería un hijo tradicional, con todo ese cliché de machismo estadounidense. Y vemos como John Wayne Gacy empieza a crecer siendo exactamente lo contrario, que le gustaban cosas que no eran las tradicionales de un joven americano. Y su papá, pues cada vez lo vamos viendo con más abusivo. Hasta que por fin, pues John Wayne decide irse a vivir a Nevada, donde se aleja completamente de su familia. Encuentra trabajo en Nevada de una manera pues en la que decimos estamos viendo que hasta admirable la manera en la que se comunica como para poder conseguir trabajo, aun cuando lo pide es que está pidiendo también que le saldaran una deuda de algo que debía. Le dan trabajo como conductor de una ambulancia, pero poco tiempo al no tener las licencias necesarias, pues lo pasan a la parte de la morgue. O bueno, más que nada como en la parte en la que está interactuando con cuerpos. Y hasta aquí estamos ahorita. Nadia, retoma de aquí, por favor. Muchas gracias por tu resumen, Roberto. Sí, exactamente, tal cual dijiste, estamos aquí en la parte en la que él está trabajando en esta morgue. Pero, ¿qué pasa? Se ve demasiado impactado por estas sensaciones tal vez tuvo al ver este cadáver de este muchacho en esta morgue y a las acciones que él tuvo en reacción a sus sensaciones, que fueron tal vez recostarse al lado del cadáver, acariciarlo, etc. Y este hecho en 2 fuentes viene diferente. En una parte dice que a él mismo lo impactó, que él mismo se regresó a su casa, y en otras fuentes viene que se enteraron en el trabajo, lo despidieron y regresó a casa. Ok, pero algo pasó que hizo que se regresara a su casa. Exacto, y pasó en la morgue y pasó con cadáver de un muchacho, y es claro que lo marcó muchísimo. Eso es clarísimo, independientemente de si haya pasado de una de las maneras de las fuentes o de la otra. Y bueno, regresó a la casa de su familia. Si bien quería regresar muchísimo con su madre y sus hermanas, pues ahí también estaba su papá, que no lo estaba recibiendo con los brazos abiertos, pero sus hermanas ayudaron a que su papá, su madre y sus hermanas ayudaron a que su papá lo aceptara de regreso, y lo aceptó de regreso en la casa. Bueno, digamos, te perdono, regresa, ¿no? Todavía. Y bueno, él quería, John Wayne Gacy, estudiar negocios. Y a pesar de no tener el título de prepa al corriente, logró entrar en la universidad y obtuvo el título de negocios. Negocios. Siempre me ha quedado la duda de qué se refieren con negocios. ¿Qué es la carrera de negocios? Eso es como que abarca varias cosas, ¿no? Como que es un tronco común a lo mejor de varias cosas, pero en el caso de John Wayne Gacy, él era buenísimo en las ventas. Así que saliendo de la carrera de negocios, como dices tú, que tal vez es muy amplio el concepto, comenzó a trabajar rápidamente, comenzó a trabajar en una tienda de zapatos donde brillaba por sus ventas. La tienda de zapatos o la línea que al parecer todavía existe, nosotros cuando estamos en Estados Unidos, se llama Non-Bush Shoe. Quién sabe, pero me imagino que era buen vendedor si lo que mencionamos hace rato, que consiguió trabajo manejando una ambulancia cuando lo que quería era pagar su factura médica. Sí, estando en una situación que no lo favorecía y sin los papeles que ocupaba, y lo consiguió, pues aquí consiguió muchísimas ventas. Y fue subiendo de puesto y era muy querido en esta empresa porque era muy bueno en las ventas. De verdad era algo que en todos lados se menciona. Y él, además de estar floreciendo en esta área profesional, era parte de muchas diferentes movimientos de la comunidad. Quería ser parte, quería participar, quería aportar.
Y se hizo miembro de un grupo que se llaman los JCs. The JCs. Ocupo que me repitas cómo se dice eso porque hace rato que me contaste un poco sobre eso. Te entendí de JCs como el rapero Jay-Z. Sí, y viene anotado como literal JC JCs. No, pero yo Jay-Z es J-A-Y-Z, Jay-Z. Es lo que te voy a decir. O, y no es así como dices tú, pero O, J-A-Y-C-E-E-S. Es la otra opción. Así como se dice Jay-Z. Tal cual. Y viene de las dos maneras en las fuentes que lo tuve que investigar porque yo, pues en mi ignorancia, y además no es parte de aquí, de la comunidad en la que yo habito, no sabía que existían hasta investigar este caso. Y bueno, los JCs son y no puedes quitarte de la cabeza la referencia, ¿verdad? O ya lo logré Ya, con un poco se disipó, pero... Va. Yo también lo entiendo porque no tenía otra referencia más que esa que tú dices. Y bueno, esta organización es una organización sin fines de lucro que busca desarrollar las capacidades de los jóvenes de hasta 40 años. Creo que involucra a jóvenes de 18 a 40 años a través de mejorar sus capacidades en negocios, en ventas, de emprendeduría, a través de mejorar su entorno y construir comunidad. O sea, los JCs aportan a la comunidad, proveen de oportunidades para los jóvenes y mejorar su entorno, y de esta manera también ellos en estos planes mejoran sus capacidades de emprendedurismo. Todo suena bien, ¿no? Todo bien hasta este momento. Y bueno, él era parte de esta digamos, esta comunidad, esta asociación, este grupo que además tenía historia, porque a lo que vi muy rápidamente fue creado en 1920 y proveía a estos jóvenes seguramente hombres, pura gente blanca, ¿no? En ese momento pura gente blanca tal vez, y también puros hombres. Eventualmente se abrieron a mujeres, pero en el momento en el que estuvo John Wayne Gacy es que solo era de hombres y podían desarrollar liderazgo, habilidades personales, y que todo se viera enfocado al servicio a otros. Y bueno, suena excelente, ¿cierto? Suena súper excelente. Además, para John Wayne Gacy... Una buena causa en cual involucrarse. Exactamente. Y esta buena causa lo hizo codearse con gente importante, influyente de la comunidad. Conocer, tener más contactos, mejores contactos con gente que tal vez podría conocer de lejos, de pasada, pero esta comunidad le daba la oportunidad de tener acercamiento a gente importante, gente poderosa, gente que tenía puestos donde de verdad podían hacer cosas, ¿no? Por la comunidad, que tenían poder, por así decirlo, ¿no? Es cierto tipo de poder que John Wayne Gacy aspiraba. Y bueno, él era muy trabajador. Eso no se le puede negar, sin importar lo que venga después. Era muy trabajador en su trabajo, vendiendo zapatos, pero también como miembro de los JCs rompía los récords en sus números de reclutar nuevos integrantes. Rompía todos los récords. Ay, güey, usando la palabra otra vez como su arma principal. Verdaderamente es impresionante, ¿no te parece, Roberto? Sí, mucho. Y bueno, se casó con una colega de su trabajo llamada Marilyn Myers, una chica. Si todos estábamos esperando que tuviera, a lo mejor, si alguien estaba leyendo entre líneas, esperando que tuviera esta liberación tan necesitada, pues sería una historia a lo mejor más feliz, pero no lo es. Pero casi imposible para la época en la que vivía. Imposible, porque podemos leer ciertas cosas entre líneas que vamos a ver. En el momento se casó con Marilyn Myers, y la familia de ella, Roberto, oyentes, era de dinero. El padre de ella era dueño de 3 Kentucky Fried Chickens. Y era un señor, un empresario de dinero que era dueño de 3 Kentucky Fried Chickens o KFC. Y se mudaron a Iowa, donde su suegro le dio trabajo porque, como era un excelente vendedor, pensó que lo haría muy bien en sus KFC. Y sí, lo hizo excelente. Incluso terminó como manager de esos negocios. Entonces aquí comenzó a amasar dinero, o sea, tener mucha fortuna económica en su familia o para su familia, y para él personalmente comenzó a cumplir estos objetivos de tener dinero. Y pues viviendo en Iowa,
Él manejaba estos KFC y seguía siendo parte de la comunidad. Seguía muy involucrado con diferentes aspectos y diferentes empresas personales que él tenía, metas. Era una persona que se movía bastante para lograr lo que él quería. Y bueno, era parte del Partido Demócrata. Eso es algo importante para él porque también tenía aspiraciones políticas. Entonces él quería ser algo en parte de las ventas, sino como dentro de la política. Y también fue subiendo de puesto en los JC, y esto le podía dar una prueba de algo que solo lo hacía quererlo más. Este tipo de puestos, este tipo de labores, él le gustaban y le gustaban cada vez más. Y bueno, su esposa se embarazó, y el día que dio a luz, sin embargo, a esta familia aparentemente perfecta, de portada, de fotografía perfecta, no lo era tanto, porque John Wayne Gacy tenía muchas más de una cosa en su interior que no podía aceptar abiertamente con su familia. Y se dice que el día que nació su hijo, su primer hijo, él estaba en un bar con un compañero de trabajo y terminó teniendo relaciones con él. ¿Se dice o sí pasó? Se dice diferente en diversas fuentes, pero algo de este matrimonio no iba bien, porque alrededor del embarazo de su esposa, él estaba buscando el amor de hombres, de otros hombres. Y bueno, pero sin embargo nace su hijo, y los padres de John Wayne Gacy fueron a visitar a su nieto llamado Michael, el primer hijo de John Wayne Gacy. Y aquí pasa algo muy impresionante, Roberto. Pasa que es aquí que su papá, por primera vez en la vida de John Wayne Gacy, le dice que lo siguiente, Roberto, que estaba equivocado con respecto a él y que estaba muy orgulloso de él por todo lo que había logrado hasta el momento. Porque era un padre de familia ejemplar, porque tenía una familia perfecta y le estaba yendo muy bien en su trabajo, y que él estaba equivocado. Ay, güey. Pues justamente lo que quería escuchar, ¿no? Y que nosotros queríamos que hasta dijera el Señor. Exacto. Pero no sabemos si él lo va a interpretar como que pues tiene que ser alguien que tal vez él no es para obtener esto, o tal vez sí lo es, pero solo en parte. Porque se ve que se esforzó después de regresarse a Nevada. Exacto. Con todo esto que hizo, que fue miembro de una comunidad, que tenía los récords en ventas en su trabajo, pues vaya. Sí, pues aquí su papá abiertamente le dice eso. Después nace su hija Christine, un poco tiempo después, la hija de John Wayne Gacy, y John Wayne Gacy sentía que tenía una vida perfecta, que había logrado muchas cosas, que su papá por primera vez en la vida le había dado la aprobación que él tan desesperadamente quería. Y Gacy reportó después que este fue uno de los momentos más felices de su vida. Esta época fue una de las épocas más felices de su vida. Y bueno, sin embargo, John Wayne Gacy tenía, como les sigo comentando, algo en su interior para lo que esta situación ideal por fuera yo lo veo y digo, wow, va muy bien, no le era suficiente. Él tenía otras cosas en su mente, cosas que no podía decir abiertamente, y siempre estaba estudiando a la gente a su alrededor para comprender cómo ser más querido por todos, para entender qué quería la gente, cómo era la gente. Era observador. Estaba viendo a su alrededor, estaba con algo interno que no decía. Y bueno, como parte de su vida pública, social, como parte de los JC, diferentes aspectos de la comunidad, se dice que hacía unas fiestas grandes, no se dice, se sabe, pero que estas fiestas incluso eran salvajes para los miembros de la comunidad de los JC y de sus amigos en general. Y que en estas fiestas había incluso intercambios de parejas, que convenció a su esposa de entrar como en esto de los swingers o del intercambio de parejas, que había alcohol al por mayor, que había drogas, incluso en algunas fuentes se dice que había orgías, y que todo este tipo de cosas John Wayne Gacy usaba, que veía los deseos de las personas a su alrededor y hacía este tipo de fiestas que hacían que lo pues quisieran, que lo buscaran, que incluso lo
lo aplaudieran, y a la vez él tenía información sobre estas personas que cualquier cosa él podía usar en su contra. Pues hasta aquí, y sin entrar todavía en ningún crimen en particular, o sea, tal vez el del papá de John Wayne Gacy, todo, es una historia bastante interesante, ¿no? Sí, hasta ahorita no hemos entrado en nada así grave, no muy grave. Salvo de la morgue, que sí, claramente, lo del papá, pero vamos tranquilos a lo que viene, ¿no? Sí, porque les decimos, es una investigación que hace Nadia sobre... Queremos saber sobre la persona, no nomás queremos saber sobre los actos que hizo, sino cómo llegó ahí, qué cosas pudieron influenciar y qué no. Y no estamos para estarlo juzgando y criticándolo, sino para tratar de entender. Nosotros tratamos de entender un poco cómo fue que llegó hasta este punto. Pero bueno, seguimos. Sí, tratar de aportarles la mayor información posible y lo más investigada posible, y yéndonos, descubriendo, detalles sobre este caso ya tan conocido para entrar más a fondo en él. Y bueno, como les digo, está claro que John Wayne Gacy no podía vivir su sexualidad libremente, pero nadie tenía idea, creo que ni él mismo, de todo lo que tenía reprimido en su interior, Roberto. Una cantidad de cosas que estaban haciendo cada vez más presión en él. Y bueno, en 1967, ya llegamos a esta época, Gacy pagaba por la ayuda en trabajos de casa a un joven llamado Donald Borges. Este era un jovencito de 16 años y era hijo de uno de los compañeros de John Wayne Gacy en los Jaycees. Y bueno, le pagaba porque hiciera trabajos en su casa, lo que era muy común en la época, como de jardinería, de reparaciones, de cargar cosas. Lo tenía contratado. Y bueno, después de una sesión de trabajo, lo llevó a su sótano. El sótano de John Wayne Gacy lo tenía habilitado como una especie de man cave, una especie de lugar para era su lugar. Su lugar, con bebidas, con juegos, con sillones para estar a gusto. Y era algo que en varias fuentes se ve también, que su papá pasaba mucho tiempo en el sótano. Pues sí, realmente era su man cave. Su man cave, como dicen, ¿no? Entonces, lo llevó ahí y pues le dijo que fueran para allá. Era un lugar que los jóvenes veían, o los más jóvenes que él, porque en esta etapa John Wayne Gacy estaba en la mitad de sus 20, era joven también. Pero este chico de 16 años, él pues veía esto como muy cool, un lugar muy, pues que suave, que chilo está, que cool. Y bueno, lo llevó aquí, le prometió alcohol, le prometió ver, por ejemplo, pornografía, le prometió que podría estar súper increíble ahí, todo lo que podían hacer, ilegal y llamativo para los adolescentes. Y bueno, lo llevó al sótano, y en este sótano lo emborrachó y abusó sexualmente de él. Abusó sexualmente del joven Donald Borges, y este es el que está registrado como el primer acto criminal de John Wayne Gacy. Ese es donde nos enteramos por primera vez en su registro lo que hizo. Exacto, es lo primero que está registrado. Sin embargo, es difícil saber a ciencia cierta porque hay detalles que se dicen, pero no están suficientemente contrastados, a lo mejor, de que en su infancia tal vez se vio envuelto en, no sé, que lo descubrieron entre niños, que tocándose, pero tal vez hay demasiadas áreas grises. Esto como tal ya es el primer registro oficial, fuera del de la morgue, que sí lo es, pero a un chico abuso sexual literal. Entonces, lo llevó al sótano, pues a lo que yo veo a base de engaños. Lo emborrachó, abusó de él sexualmente. Y luego lo amenazó de que no dijera nada. Le dijo que él tenía contactos con la mafia y también le dio dinero para chantajearlo. Se dice que le dio $50, así como para su silencio, y que además, si esto no era suficiente... $50 es muy poquito, ¿no? Sí, pero que si además de esos maravillosos $50, si él quería decir algo, pues que corría peligro porque tenía contactos con la mafia. Y bueno, Donald se guardó el secreto por un tiempo, pero todos vieron en él que ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Donald ya no era el mismo. Donald ya no era el mismo. Donald estaba
triste, diferente, distanciado, irritable, hasta que un día en 1968 se quebró y le dijo a su familia lo que había pasado. Confesó que John Wayne Gacy había abusado sexualmente de él. Y así Roberto Gacy fue arrestado por sodomía, a pesar de que juró que él no había hecho nada. Y bueno, él estaba tan seguro que no había hecho nada que pidió la prueba. John Wayne Gacy directamente pidió la prueba del detector de mentiras. La conocida prueba del detector de mentiras, que últimamente ya no es tan relevante como antes, pero antes sí era como que el gran espectáculo. El detector de mentiras, nadie lo puede pasar, y si lo pasa es porque ya es alguien demasiado actuado. Era determinante en la época. Ahora se considera como un factor extra. A lo mejor, como dices tú, ahorita ya lo ven diferente. Pero en la época sí era así como determinantes los resultados más. Los tomaban más en serio. Ahora no es que no los tomen en serio, pero los toman como un factor extra que no puede ser tan confiable, tal vez la palabra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, o ahora, quién sabe, en las más últimas desarrollos de la investigación criminal, a lo mejor ahora ni siquiera lo usan. Ahora, literal 2020, sería un buen detalle investigar. De hecho, creo que lo usan, me imagino yo que lo usarían ya ahorita para más que nada para ver el comportamiento de la persona, ¿no? Sí, pero como un factor más ligero, no tan confiable. Sí, no ¿verdad? Determinante. Si es que se sigue usando como tal, a lo mejor también ya no se llama igual, ya funciona diferente. Pero bueno, en la época era bastante determinante. Él pidió el detector de mentiras, pero falló rotundamente dentro de lo que dijo. Yo pensé que lo había pedido y por estar tan seguro. Exacto, yo también, pero no, dentro de lo que dijo. Fue detectado como mentira por ese detector de mentiras que el sexo con Donald, por una parte, que había sido consensuado. Dijo que había sido consensuado. También dijo después que él, Donald, lo había chantajeado para tener sexo. O una tercera versión que ofreció es que el papá de Donald había mandado a su hijo con esa historia falsa de abuso sexual para ganarle el lugar a John Wayne Gacy que tenía en los Jaycees. No, pues ¿con cuál te quedas tú? No, pues con ninguna de las anteriores, ¿no? Literal, él abusó de este muchacho. Pero, ¿tú con cuál te quedarías de estas tres? No, tampoco ninguna. Ninguna era ni siquiera una opción. No creo que el papá estuviera tan desesperado por tener responsabilidades que él tenía en los Jaycees, ni ninguna de las anteriores. Este chico claramente era una víctima. Y bueno, Gacy, ya cuando estaba acercándose a su juicio, como Gacy tenían dinero y todo esto, él estaba fuera de la cárcel y se acercaba al día de su juicio y sabía que Donald iba a declarar. Uh-huh. Así que contrató a uno de sus trabajadores llamado Russell, de 18 años, para que intimidara a golpes a Donald. Lo llevó a un parque a Donald y le echó como una especie de gas pimienta o spray pimienta en los ojos, en la cara, y lo golpeó, mandado por John Wayne Gacy, pero Donald logró escapar a esto también. Escapó, se fue corriendo, se lavó como pudo la cara para poder ver y escapar y fue directamente a la policía. Donald valiente, porque no se puede culpar también si él se asusta y decide ya no declarar, ¿no? Uh-huh. Pero se escapó, avisó a la policía y además declaró en la corte, en el juicio. El muchacho Russell confesó que lo había contratado Gacy. Confesó. Entonces lo volvieron a meter a la cárcel ahora por conspiración, por esto de mandar a este muchacho a golpear a otro muchacho. Sin embargo, pagó la fianza para, en espera del juicio, estar fuera de la cárcel. Y bueno, ya cuando venía el juicio no le ayudó a John Wayne Gacy que más muchachos en este momento salieron a la luz con historias, con testimonios de cómo Gacy había abusado de ellos también. No, pues se le dejó caer todo el teatro encima. Exacto, totalmente. Su vida perfecta en este momento es un momento clave en el que tuvo un gran golpe, fue una destrucción masiva de la vida que John Wayne Gacy tenía. Y bueno, los abogados de John Wayne Gacy le mandaron a hacer una evaluación psiquiátrica y después de esta evaluación el médico concluyó que John Wayne Gacy tenía personalidad o trastorno de la personalidad antisocial, se puede decir, o que nos ayuden nuestros amigos psicólogos, psiquiatras, pero que era antisocial y que además tenía problemas graves de salud mental y que no veían que podría ser reformado ante esas actitudes de abuso que tenía.
que era peligroso, que podía ser peligroso. En este momento es importante anotar que ante esos actos de abuso sexual graves que pasó, pero ni de cerca lo que haría después, los médicos dijeron o dieron su opinión con respecto a John Wayne Gacy como que era peligroso. Y bueno, en los periódicos de la época no aparecía, Roberto, y es curioso, la palabra abuso sexual ni nada parecido. Lo ponían como sodomía, que abarcaba varias cosas también dentro de lo criminal. Entra ahí abajo un pecado capital, ¿no? Exacto, entra sodomía, pero como tipo en los viejos tiempos acá. Sodomía y actos inmorales, por lo que él está en la cárcel. En ninguna parte venía abuso sexual, crímenes contra jóvenes, contra adolescentes, que ahora vendría de esa manera. Y que aparte ahorita nosotros los asumimos así, ¿no? Como que... Pero en esa época ni se les daba el departamento de... Exacto, o se trataba de taponear a toda costa. Y bueno, Roberto, John Wayne Gacy es sentenciado a 10 años de prisión. Y con esto nos vamos a nuestro segundo corte. Hemos vuelto a Crónicas Siniestras después de este segundo corte y seguimos con la historia. 10 años en prisión, así como mencionábamos fuera de micrófonos. Todavía ni siquiera empieza lo que es en realidad el caso. Digamos, todavía no empieza la parte cruel, sangrienta, siniestra del caso, y ya tenemos aquí que ya va teniendo varios antecedentes este John Wayne Gacy. Así que, ¿qué pasa después de aquí? 10 años en prisión, condenado. Que algo me has contado tú que ahorita me vas a decir. Sí, pues exactamente. Aquí estamos en este punto donde John Wayne Gacy está encarcelado con sentencia de 10 años. Si bien aquí, como bien dices, no han comenzado los asesinatos, no han comenzado lo que después... tan oscuro que ya se puede entrever y que muchos ya lo saben que comete John Wayne Gacy, que entraremos a detalle en eso, recordando otra vez que no es un programa para niños. Sí, ya comenzó también su legado de oscuridad con esos abusos a menores, abusos sexuales a más de uno, que fueron valientes en declarar. Incluso un chico que abusó de él y además lo mandó a golpear. O sea, ya empieza a entreverse esta oscuridad y este lado siniestro de este hombre que aparentemente tenía la vida perfecta, ¿no crees, Roberto? Y recordando también que si están escuchando esto y dicen, ay, güey, pues cuando van a entrar a la parte más dura de todo esto, pues sí, vamos a entrar ahí, sin albur. Recordarles que esto es un episodio doble, así que estén con nosotros, estén pendientes. Exacto, nos queremos ir a fondo con este tema tan complejo, por eso es un episodio especial, fin de temporada. Continuamos. Después de esto, prácticamente inmediatamente después de la sentencia, su esposa metió el divorcio. Se divorció o metió los papeles para divorciarse de John Wayne Gacy y se alejó completamente de él junto con sus hijos. Él trató de impedir el divorcio. Y al final, cuando se divorció, cuando no tuvo otro remedio que firmar los papeles de divorcio, declaró molesto que ella y sus hijos estaban muertos para él. Nunca, jamás, John Wayne Gacy volvió a ver a sus hijos. ¿Nunca, jamás? Nunca, jamás. Órale. Me imagino que ellos sí lo vieron a él en las peores circunstancias. Imagínate lo terrible que debe haber sido para ellos después enterarse de todo lo que viene, oyentes, Roberto, que les voy a contar y que les vamos a contar en estas dos partes de este episodio. Y bueno, poco después de entrar en prisión, también, Roberto, su papá, el papá de John Wayne Gacy, murió de cirrosis hepática.
Esto fue un golpe durísimo para Gacy. Se dice que cuando se enteró incluso se tiró al suelo a llorar en frente de sus compañeros de cárcel. Y por más que lo pidió, por más que usó su carisma, su poder de convencimiento, no se le permitió ir al funeral. Este padre que hemos estado mencionando durante todo el episodio, que es tan terrible, que fue tan terrible, tan abusador con Gacy, tan abusador, tan abusivo y también cruel, despiadado es la palabra que buscaba en muchos sentidos, que marcó para mal, diríamos todos, su infancia, su juventud. John Wayne Gacy veía el hecho de que su padre haya muerto y sobre todo que haya muerto después de enterarse que él estaba en la cárcel, justo después de que había obtenido por fin la aprobación de su papá y no tuvo ya la oportunidad de demostrar de nuevo nada porque su padre murió con la idea de él en la cárcel, y además el solo hecho de que él haya muerto fue un golpe durísimo para él. Pues eso mismo que dices, él lo que buscaba era la aprobación de su padre, y en ese momento creo que nunca lo logró realmente tener la aceptación de su padre, y la preocupación que él tenía porque su papá lo aceptara, pues se me hace que él no tenía la culpa, su papá era el que tenía la culpa por imponerlo, pero bueno, él estaba así y al parecer yo creo que nunca logró tenerlo y fue por lo que más sufrió, pues nunca supo realmente cómo conseguir la aceptación de su padre, o simplemente no buscar la aceptación de su padre, ya que su papá pues también era un descarado. Sí, desarrollar su autoestima aparte, separada de su padre. Obtuvo un poco de aprobación justo cuando él era un padre de familia, que le iba todo bien, y tal vez esto lo quiso atrapar para siempre, pero justo después lo metieron a la cárcel y pues bueno, todo se vino abajo. Él estaba muy triste por la muerte de su padre a raíz de la cirrosis hepática. Y bueno, este no era un año muy bueno para Gacy. Estaba pasando por muchas cosas malas después de venir de un punto alto en su vida. Y bueno, dentro de la cárcel, a pesar de todo esto trágico para él que estaba viviendo, también tuvo bastante éxito. Por ejemplo, se hizo el cocinero de la cárcel. Incluso sale en una entrevista en video que le hacen a él como cocinero de la cárcel en los medios de locales, hablando sobre cómo se siente, qué es el cocinero, cómo es estar en la cárcel, y hablan con él, con un joven John Wayne Gacy en la cárcel, cocinero. ¿Y hay video de eso? Hay video de eso. Y sí, habrá videos durante estos episodios sobre John Wayne Gacy, sobre cosas alrededor del caso, pero ese también lo pueden buscar. Se ve a él hablando y dice que espera salir antes de lo que dice su sentencia en ese video. Y bueno, también, además de esto, se movió las cosas dentro de la cárcel para que hicieran un mini golf para los presos dentro de la cárcel, y lo logró. Y también pudo mantenerse aún dentro de la cárcel como parte de los JCs, aún estando en la cárcel. O sea, que su poder de convencimiento lo seguía acompañando incluso en la cárcel. Exactamente. De hecho, por ahí viene una fuente que lo ayudó a pasar una apreciación de un podcast que a mí misma me gusta mucho y que es parte de muchas veces de mis investigaciones, que ya llegaremos al punto de recomendar o no podcast, pero dicen no, pues que en este punto John Wayne Gacy logró minimizar el abuso que él aplicaba en la cárcel y tal vez conseguir un kilillo o un poco más de droga de lo normal promedio dentro de la cárcel debido a su buen uso de su carisma y sus palabras. Entonces logró llevar dentro de lo posible un poco más suavemente para él su paso en la cárcel. No olvidemos por qué está ahí. No olvidemos que abusó de jóvenes y que estos jóvenes están a salvo porque él está en la cárcel y ya no está abusando de ellos. Pero bueno, continuemos con John Wayne Gacy. Y bueno, debido a este excelente comportamiento, Roberto, él fue ganándose a todos. Cocinando, incluso se volvió chef de ahí de la cocina, como de la parte de los presos. No habían mencionado que era buen chef él. Era buen chef, y ya ves que le gustaba mucho cocinar desde niño. Sí, desde niño. Y bueno, tuvo un comportamiento tan excelente, tuvo un poder de convencimiento tan grande, que su sentencia de 10 años por el abuso sexual
a Donald Burgess, 10 años se redujeron a menos de 2 años. Y en 18 meses salió en libertad de prisión. 18 meses, 1 año y medio. Y pues está impresionante, ¿eh? Así es, alta controversia sobre el hecho de que si hubiera cumplido su condena, Muchas la cosas vida hubiera hubieran sido cambiado. diferente. Exacto. O si le hubieran hecho caso a los profesionales de la salud mental que recomendaron o que dijeron ciertos detalles que vimos previamente sobre John Wayne Gacy. Pero bueno, continuemos con la historia tal cual es, siniestra cual es, tal cual es. Y bueno, al salir de la cárcel, una de las partes del acuerdo de esta libertad condicional que él tenía es que se fuera a vivir con su mamá. Ok. Entonces se fue a vivir con su mamá. Y Roberto, casi inmediatamente después de salir, en 1971, fue arrestado por el abuso sexual a un adolescente. ¿Qué? Casi luego saliendo. Exactamente. Y aquí hay varias cosas que son muy controversiales. Esto no llegó a más porque este adolescente en cuestión no se presentó en la corte y los cargos fueron retirados. Pero te quedarías pensando que esto saltaría pues focos rojos para reevaluar la libertad condicional que tenía, porque él no era una persona que se presume como inocente, normal, como cualquier ser humano caminando en libertad. Tenía libertad condicional. Pero bueno, esto no llegó a más porque el muchacho no se presentó en la corte ni John Wayne Gacy comenzó a reconstruir su vida. Y dirías tú, después de este bajo, después de perder tanto, ¿se puede reconstruir una vida? Siempre se puede reconstruir una vida, claro. Pero en el caso de John Wayne Gacy, ¿qué implica? Tanto del lado positivo, si se puede decir, de su personalidad, tanto lo oscuro que vamos a tratar. Sí, pues porque estás hablando de cambiar tu vida, pero puede significar una cosa o puede significar otra. Sí, en el caso de John Wayne Gacy, ambas van entrelazadas. Por ejemplo, comenzó a trabajar. Tomó trabajo, agarró un trabajo como cocinero, que le gustaba cocinar. Su mamá, cuando John Wayne Gacy comenzó a tener ahorros y a irle bien y a reconstruir para bien su vida, su mamá lo ayudó a comprar una casa. La casa que compraron, Roberto, la casa que compró para él con ayuda de su madre, fue la ubicada en el 8213 West Somerdale Avenue, que llegaría a tener de las más infames reputaciones. Después, un tiempo después ya llegaremos a eso, pero esta justamente, para los que están familiarizados con el caso, es la casa de John Wayne Gacy, que su madre ayudó a comprarla con ya lo bien que le estaba yendo a su hijo. A partir de aquí, Roberto comenzó a tomar o volvió a tomar ritmo su vida o cierto ritmo, al menos tal vez ante los ojos de la gente y al menos en ciertos sentidos de su vida, en ciertos aspectos profesionales, tal vez de estabilidad económica, tal vez de volver a reubicarse en la sociedad, en la comunidad, volver a ser querido, aceptado, etc. Sin embargo, la cárcel, y fíjate que una de las cosas que dijeron los abogados defensores cuando John Wayne Gacy estaba en el proceso, en el juicio anterior que lo llevó a tener 10 años, entre comillas, de cárcel, que cumplió 18 meses, los abogados defensores dijeron que él no haría sino empeorar después de salir de la cárcel. Que él era un ciudadano ejemplar, que no debían meter a la cárcel, que solo debían tener en cuenta que parara las acciones o las actitudes, así dijo su abogado defensor, bizarras que estaba teniendo, bizarras refiriéndose a abuso a menores, violaciones de menores, pero que no debía estar en la cárcel porque si estaba en la cárcel solo iba a empeorar. Solo sus impulsos se iban a empeorar. Se los iba a aumentar. A aumentar, que en cierto sentido, pues así no iba a funcionar el sistema. No quiere decir que por eso déjenlo en libertad, pero en parte tenían razón estos abogados defensores. No por eso esa que decían ellos era la solución. Pero bueno, llegamos a una noche, Roberto, de 1972. En la que Gacy estaba en la estación de camiones Greyhound. Ahí vio a un adolescente llamado Tim McCoy. Timothy Jack McCoy, de
alrededor de 15 y 16 años. Se dice 15 y 16 años en muchas fuentes. Varía, cambia, hay discrepancias en su edad. Es lo mismo y cualquiera de las dos está mal. Sí, o sea, en cuanto a lo que va a pasar, bien dicho, bien que puedes prever el futuro. Pero bueno, cabe mencionar que hay discrepancias en las fuentes, en fuentes serias. De 15 mencionan en unas, 16 en otras. Pero bueno, Tim McCoy viajaba durante esta época festiva de fin de año y la familia que lo recibió, una familia a donde él viajó a visitar a cierta parte de su familia, lo recibió y lo puso de regreso en el camión para su casa. Pero este camión en el que lo pusieron de regreso tenía una parada en Chicago y ahí es donde él estaba, en esta estación Greyhound, donde lo vio John Wayne Gacy. John Wayne Gacy empezó a hablar con él y le ofreció, en este tiempo que él tenía, que iba a tener que estar ahí atorado, por decir, en Chicago, le ofreció mostrarle la ciudad. Sin embargo, al final de este paseo lo llevó a su casa y ellos tuvieron relaciones sexuales. Al día siguiente, John Wayne Gacy lo asesinó a puñaladas en su recámara. De aquí, Gacy cuenta que este asesinato fue en defensa propia, porque se despertó por la mañana y vio a Tim con un cuchillo en la puerta de su cuarto. Así que lo atacó en defensa propia. Se cuenta, y el mismo Gacy dice, que después de asesinarlo, caminó a la cocina y se encontró 2 platos desplegados para desayunar y diversas cosas que sugerían que el muchacho estaba cocinando y que ese era el cuchillo con el que estaba picando el desayuno que le estaba preparando a John Wayne Gacy y que lo fue a despertar sin pensar que tenía un cuchillo en la mano. O sea, como diciendo, fue un accidente, yo lo vi y pensé que me estaba amenazando. Exactamente. Y lo más loco es que esta es aceptada en bastantes fuentes como cierta, como que este asesinato de John Wayne Gacy, el primero, dado que él había hecho tantas cosas a adolescentes, que se habían escapado, que unos lo habían acusado, etcétera, estaba un poco paranoico ante lo que este muchacho podría hacer, pero es muy pensado, se cuenta en muchas fuentes que ese muchacho lo que estaba haciendo era el desayuno en agradecimiento a haberlo dejado estar en su casa. Y una pregunta, ¿John Wayne Gacy no estaba involucrado con drogas? ¿No había algo que alterara su realidad todavía más allá de, aparte de sus tumores y de sus problemas mentales, no interactuaba con drogas? Es una excelente pregunta, pero fíjate que curioso que sí se mencionan fiestas locas y todo, pero no se menciona mucho John Wayne Gacy alcohólico así totalmente, ni drogadicto. Porque de todo eso, y averiguando los comportamientos de sus familias, su papá, por ejemplo, aquí, pues uno pensaría, pues igual también él cayó en la bebida o él cayó en las drogas o algo así, y también tener el tipo de reacciones que tiene medio paranoicas, como si alguien se aparece y tiene algo en la mano, un cuchillo, y matarlo. Exacto, pues fíjate que yo creo que si fuera algo claro, dado este caso como es tan estudiado así, se diría algo, y fíjate que en las fuentes no se menciona como algo prioritario, ni drogas ni alcohol. Tal vez lo hacía, tal vez sí tomaba o sí a lo mejor usaba ciertas drogas, pero no a un nivel que fuera algo que marcara. De hecho, de drogas no se menciona nada hasta más adelante, una compra muy discreta de una marihuana, pero que es muy importante para la historia, que ya llegaremos a ese punto, pero de ahí en fuera no se menciona como algo muy destacado. Sin embargo, sí se cree que John Wayne Gacy puede estar diciendo la verdad, porque no dice que no lo mató, dice que lo mató, dice que después vio el desayuno desplegado, dice que fue un accidente porque pensó que él lo iba a matar. ¿Pero esta confesión es hablada años después o justamente después de que pasó? Años después. Ah, ok. Porque, Roberto, hay especulaciones de que si fue hecho en defensa propia o fue un accidente o fue premeditado. Pero lo que sucedió, independientemente de que, como es muy aceptado, fuera no premeditado, fuera parte de esta paranoia que se sentía amenazado a John Wayne Gacy, sin dudarlo, algo que está claro es que mientras Tim moría, Gacy, al escuchar los sonidos que hacía con su garganta, ahogándose en su sangre, muriéndose, reporta haber tenido un orgasmo fuera
de este mundo al escuchar estos sonidos de la muerte de Tim. Y aquí es donde él supo que la muerte, que el asesinato es la máxima estimulación, el máximo placer, lo máximo que hay que seguir. Para él eso era lo máximo. Eso era lo máximo. Entonces, él antes no, si se fijan oyentes, no tenía como intenciones, como parte de su estimulación, matar, sino abusar. No era asesino de principio, pues. Lo descubrió después esta mezcla entre violencia. Sí, es cierto, no había matado a nadie que sepamos. Pero sí es cierto. Incluso había abusado usando el chantaje, usando la amenaza, pero no habiéndolos matado. Y tal vez esta mezcla de violencia y placer, más el hecho de decir, bueno, y aparte me deshago de la posibilidad de que me declaren, que hablen de mí, de lo que les hice. Tal vez esta revelación selló todo, esta revelación al sentir literal, dijo un mind-numbing orgasm. Al oír que Tim moría, un orgasmo fuera de este mundo. Así. Me parece brutal escuchar esto, me parece súper escalofriante. Brutal. Creo que hasta ninguna canción de heavy metal o metal dice algo tan barbárico como eso. No, tal vez posiblemente una canción que está ahí famosa dentro del mundillo de la música que es basada en John Wayne Gacy, que ya llegaremos a el arte inspirado en él, pero no creo que diga eso en particular, ya llegaremos a ese punto. Pero bueno, John Wayne Gacy enterró el cadáver debajo del sótano de su casa, en el que llaman en inglés the crawl space, que es un área baja de altura. Es en un edificio que se encuentra entre, digamos, el piso del sótano y la tierra, donde hay espacio para tener el cableado, las tuberías y todo esto. Ahí enterró a Tim y fue el primero que John Wayne Gacy enterraría ahí. Su familia nunca volvió a ver a Tim con vida, lo esperaban de regreso, nunca lo volvieron a ver con vida. Y de hecho, Roberto, pasarían años para que supieran lo que pasó con su hijo, sus padres. Sí, por esto lo confesó después, ¿no? Y más después porque el cadáver de Tim fue identificado hasta el año de 1986. Y aquí estamos hablando que estamos en el 72. Tim sería registrado, aunque no se sabe o no se puede decir a ciencia 100% cierta, pero es lo oficial. Tim es registrado como la primera víctima de asesinato de John Wayne Gacy. Wow. Este hecho sería para Gacy tan solo el inicio de un camino monstruoso de asesinato, tortura y pesadilla que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más despreciables y terroríficas de la historia. Y con esto, Roberto, cerramos la primera parte de nuestro episodio La sombra de John Wayne Gacy. Y estén atentos para la segunda parte, que volveremos con todo. Nos queda una gran parte de esta historia, de esta investigación. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta primera parte. Muchísimas gracias. ¿Cómo te quedas hasta el momento, Roberto? Pues bastante intrigado y así como dices, la vida de esta persona, no por adularla ni nada, pero es fascinante en sí todo lo que en una extensión no romantizadora de nada, solamente por el hecho de que se extraña en sí misma, fuera de lo que nosotros podemos pensar como algo habitual que sucede, ¿no? Y ya lo sabrán al final de este episodio, ya que escuchen la historia completa y ya que hablemos un poco sobre lo que, pues sí, la sombra que dejó este caso, pues tal vez nos entendemos un poquito más junto con eso. Lo bueno que ahorita tuvimos cerveza síncopa para aguantar este primer episodio. Pues estuvo tranquilón también. Pues yo diría que a tranquilón lo comparado a lo que viene. Sí. Pero bastante intenso. A mí, la verdad, me partió el corazón en varias partes. Complejo, detallado. Y todavía nos pudiéramos ir más a fondo y nos vamos a ir en la segunda parte. Así que estén pendientes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify, en Apple Podcast y también en Instagram como crónicas.siniestras. Y estamos ya casi listos para el segundo episodio, así que gracias por acompañarnos hasta aquí. Muchísimas gracias. No olviden, como dice Roberto, seguirnos, comentarnos, escribirnos opiniones,
Y lo que quieran escribirnos es bienvenido y nos vemos muy pronto en la segunda parte, en este que es el cierre de temporada 2 de Crónicas Siniestras. Hasta pronto.